Bueno, hola a todos, aquí está Angie de nuevo. Y como veis, aquí os voy a traer el final definitivo de Pokémon Amatista, pero en resumen, que por qué no lo termino escribiéndolo. Falta de tiempo, no he tenido muy buena salud y ya no puedo estar dando tanto como antes para escribir historias, por eso llevo como 2 años o más o menos por ahí, sin subir un pokecuento, sin subir nada terminado, porque no puedo, sencillamente eso. Pero yo os voy a traer aquí el resumen, cómo iba a ser la historia originalmente, para que vean al menos cómo termina, aunque sea resumido, ¿vale, amores? Venga, que vamos a ello. Comenzamos después de que, como astralmente, Angelic ha hecho, ya saben ustedes qué, intimar con su propio hijo y con Arceus. Y este se da cuenta, este último Arceus a la perfección, que eso no ha sido imaginación ni un simple sueño que ha pasado realmente, y como ya imaginaréis también, Arceus estaba enamorado de su ángel de los Pokémon. Ella le estaba carcomiendo por dentro todo lo que le estaba mintiendo a ella, así que, buscándola tras despertar después de que se le había metido la maldad dentro, mucha oscuridad, busca a Angelic. Por cierto, si está un poco mal explicado es que lo estoy sacando de dentro sin estar escrito ni nada. No soy buena improvisando, ¿vale? Venga que voy. Bueno, busca a Angelic, le pide disculpas y tras eso posa su frente sobre la de ella. Hay un brillo y ahí le ha pasado un montón de recuerdos reales totalmente ciertos. Ella le dice que le perdona de corazón y le da un tierno beso en su mejilla. Y después Arceus se queda recordando su vieja amistad con Macrus, ya sabéis el malo de la historia, que en un pasado fue su gran amigo, pero por alguna razón se llenó de celos y envidia cuando vio la gran amistad que tenía con el ángel supremo Gabriel. De hecho, por su gran amistad con Macrus, fue que creó a los Pokémon para ser los mejores compañeros de los humanos. Recuerden que Macrus era el dios de los humanos, el que creó a la especie humana. Y por eso, como su gran amigo que era Arceus, creó a los Pokémon casi al poco. Simplemente para que tuvieran un apoyo el uno en el otro. Pero sencillamente, cuando vio que Macrus se corrompió, quiso romper absolutamente toda conexión entre humanos y Pokémon, y debido a eso los Pokémon ya no podían hablar como los humanos, sino hablar con su nombre, pica pica, Pikachu, ya entienden. Fue por eso que les prohibió el habla a los Pokémon, y solo los Pokémon que amaran realmente a su entrenador, ya sea románticamente o no sé, casi siempre era por un amor incondicional, tirando a lo romántico, como Brian con Caroe y como Sandro con Angelic, pues se desbloqueaba el habla porque era como una demostración de que su entrenador de verdad valía la pena. Era una condición que había puesto Arceus para que se les desbloqueara el habla a los Pokémon, que amaran a su entrenador, y eso podría significar que su entrenador les estaba dando todo el amor del mundo. Y así era. Caroe siempre estaba protegiendo a Brian de que no fuera lastimado. Y Angelic, pues ya veis cómo era con su Zoroark, que decía que era su alma gemela. Después de eso ven a Angelic muy pensativa. Gabriel no sabe qué le sucede, pero no deja de darle vueltas a la cabeza porque su madre le hizo el, ya saben ustedes, el que en sueños. Se siente medio perturbado, pero al mismo tiempo siente que la ama y que está mal ese sentimiento y que lo tiene que suprimir por encima de todas las cosas. Sí, aquí el rollo norteño, ustedes ya saben. Y no entiende por qué. Jo. Se dan cuenta también que Caroe no está y la buscan por todos lados. Los demás también despiertan. Pero al poco tiempo empiezan a sentirse muy cansados.
tienen que regresar a sus casas, los muchachos, los amigos de Gabriel que estaban ahí, y se dan cuenta al salir por la ciudad buscando a Caroe que hay muchas personas dormidas por la calle. ¿Qué está pasando? Y Caroe se siente realmente mal e inferior, ya que de verdad piensa, según las visiones que ha tenido y las cosas que le cuentan el espíritu de Brian y de su hermano, ella cree realmente que es como una especie de recipiente humano o una pequeña versión de Angelique, que ella no es tan especial, le están haciendo sentir eso, y por lo tanto tiene celos, no de esos malos, pero le hacen sentir muy inferior, tiene celos de Angelique. Ve que Gabriel apenas la toma en serio, está todo el día con su madre y no con ella y se supone que son novios. Y se escapa por la ciudad hasta llegar al instituto. Incluso recordando que esto le carcome, que Gabriel jamás le pidió disculpas por el daño que le hizo todo ese tiempo. Sí, Caroe se equivocó, le traicionó, pero Caroe lo estaba pasando muy mal. Había tenido un cáncer de garganta, había perdido a su hermano, le habían pasado cosas horribles. Había perdido a Brian incluso. Y Gabriel nunca se disculpó por todo lo que le hizo ni una sola vez, simplemente como si nada hubiera pasado, porque él también fue malo, le mordió, lastimó con sus palabras y no se puso en su lugar. Mientras tanto, el grupo está buscando a Caroe, Angelique, Gabriel, Arceus, algunos de los adultos, por supuesto, Arturo y Celem, y Caroline, que se ha unido también. Siguen viendo que hay gente dormida y se dan cuenta que hay como unas entidades que están apareciendo tan fugazmente, absorbiendo la energía de la gente y después escapando a gran velocidad dejándolos dormidos. No es lo mismo que les pasó a los muchachos de casa. ¿Qué está pasando? Y entonces lo ven en primer plano, que una persona está medio adormilada. Se acercan para preguntarle si han visto a Alejandro o a una muchacha rubia, pero enseguida se queda dormido. Y poco después aparece de nuevo una de estas criaturas para absorberle la energía. Menos mal que Gabriel está ahí con su espada Arundeon, que ahora le habla de vez en cuando, para derrotar a estos seres malignos y hacer que la persona recupere su energía, aunque aún así no despierta. Se preguntan, ¿será lo mismo que se les metió a Arceus y a Gabriel? Pero Angelique se da cuenta de todo, de alguna manera sabe de más y no dice nada, y pone sus manitas sobre la persona. Brilla su poder mágico de la luz y la persona despierta. Así que Alexander piensa que como él también es un ángel de la luz, puede ayudar, así como Arturo, y se dedican a ir despertando a las personas y ayudándolos mientras Gabriel mata a los entes oscuros. Y por otro lado, Caroe, en el instituto, recuerda lo que amaba tocar el piano cuando Brian la acompañaba, o la escuchaba cantar o simplemente cuando estaba bailando. Y se pone a recordar sus propios sentimientos. ¿Qué siento por Brian? ¿De verdad me gusta? ¿Le amo como a Gabriel? ¿O es como Angelique y su Zoroark? ¿Almas gemelas? ¿Lo ama realmente? Bueno, piensa un montón de cosas. Y se pone a tocar el piano. Ya es de noche. Y de pronto aparece Alejandro, que ha llegado hasta el mismo lugar. Se queda embobado mirando a esa bella joven tocar el piano. Por alguna razón le recuerda a su esposa, acercándose a Caroe, sintiéndose tentativo de darle un beso en los labios. Pero es Caroe quien lo hace, sin entender ya cómo sentir en su corazón, cómo aliviar esa agonía que hay dentro de ella, dándose cuenta que fue un error, pidiéndole disculpas a Alejandro, que se aleja de ella
pero que simplemente le dice no pasa nada. Tienen una conversación, como si él aún se sintiera un padre para ella, porque recuerden que la estuvo cuidando como un padre, aunque no lo era. Y perdona a Caroe por ese beso que le dio. Entiende que ella se siente muy mal y ella desahoga todas sus inseguridades con Alejandro. Incluso esas cosas que le hicieron sentir de que era parte de Angelique, una parte pequeña. Alejandro está que no se lo cree. ¿Cómo es posible? Esto no tiene lógica. Caroe, por su parte, quiere contarle a Alejandro lo que descubrió sobre Sandro, eso de que eran uno realmente en un pasado. Pero no es capaz aún de decirle nada, ya que siente que esa persona es demasiado importante como para ser simplemente la parte más sombría de otra persona. No lo entiende, no le cuadra, para ella no está bien, así que decide callárselo y analizar simplemente la buena persona que es Alejandro, una persona que también tiene sentimientos hermosos y cálidos. Sintiendo que ese hombre, si es real, eso que escuchó, debe de sentirse como ella, una parte pequeña de otra persona. Y para nada quiere que lo sepa. Jamás se lo contaría porque no quiere que sienta el mismo dolor y la inferioridad que siente hacia ella misma. Pero al final, Kiss Kiss, el Toge Kiss de Caroe, se da cuenta que las cosas no pueden seguir así para esos dos. No puede soportar ver a su entrenadora tan triste. Aunque no sepa hablar humano, quiere ayudarla y va en busca en la ciudad de sus amigos, de su novio. Y los encuentra y los guía hasta la escuela. Y ahí empieza todo. Gabriel le pide que por favor regrese, que se aleje de su padre, ahora mismo no se fía de él. Pero Caroe enfadada le dice que no saben lo valioso que es ese hombre, que no es ninguna pequeña parte de Sandro, y que no tiene derecho a hablar así de su padre cuando ni siquiera jamás le pidió unas disculpas por el dolor que sintió, explicándole pues lo que os he contado hace rato, que nunca se disculpó con ella, y también tratando de defender a Alejandro, que tenía el mismo valor que ella tiene. Gabriel no entiende por qué Caroe se siente tan pequeña si ella no es la pequeña o la parte sombría de nadie. Todavía no suelta prenda la muchacha. Y Angelique se ve extrañamente perpleja en la pequeña Caroe, posando su manita en su pecho, como sintiendo dolor, mucho dolor. Allí es cuando Gabriel, sacando de nuevo esa rudeza y esa forma de hablar que tiene él, ya sabéis, acaba soltando por todo lo alto que su padre es la mitad oscura, por así decirlo, de Sandro. A Alejandro casi le va a dar algo más cuando le dicen sí, tienes que unirte a Sandro para ser de nuevo uno. Está que no se lo cree, pero Angelique ya no lo soporta más. Y recuerda todos los recuerdos que Arceus le... Bueno, perdónenme, todos los recuerdos que Arceus le pasó cuando tocaron sus frentes. La auténtica verdad de ella, de Alejandro. Que cuando ella murió, sacrificándose en un pasado, Arceus pudo meter recuerdos falsos en ella, tan solo por los celos, y también por el dolor que sentía al ver a su ángel sufrir así por un hombre, ya no que no fuera él que también, porque ya sabéis que Arceus está enamorado de Angelique. Pero en fin, le metió recuerdos falsos a ella y a un alma de un Pokémon que Arceus creó hacia el futuro, guardando el alma de un Zorua, exacto de Sandro. Arceus creó el alma de Zorua, del Sandro que conocemos, e le implantó falsos recuerdos. Y Angelique les pasa todos esos recuerdos con su poder divino a las mentes de todos los que están allí. Y todo eso mientras corre hacia Alejandro y le da un hermoso beso en los labios, pidiéndole
que la espere, que algún día regresará y que la perdone por escapar siempre de él, que en un futuro estarán juntos por la eternidad. Ya sabéis, siempre Alejandro es el que más sufre, tanto en la primera temporada como en esta. Siempre pierde a Angelique de alguna manera. De nuevo, Angelique saca sus alas y escapa de allí por el gran ventanal que había en la clase de música. Después de eso, tratan de buscarla pero no la encuentran. Se arma un jaleo total. La ciudad está desbaratada, muchos entes oscuros, gente dormida. Ya no tienen a Angelique para ayudar a despertar y tienen que hacerlo entre Alexander, Arturo y a Valeria, que le están enseñando a controlar sus poderes divinos, así como Gabriel, que también está ayudando. Él también puede sacar esa energía maligna y puede, de hecho, desintegrar a esos malvados. Luego van a buscar a los líderes de gimnasio. El gobierno de Anoriad reúne a los líderes de gimnasio. Aquí hay un batiburrillo de cosas que yo no llegué a desarrollar en mis ideas, pero de alguna manera el gobierno dice, aquí tenemos que hacer algo, porque ya sabéis, el gobierno está siempre protegido, y reúnen a todos los líderes de la región, bueno, que es como un mundo, para salvar a la gente. Reúnen a todos los líderes para luchar, porque también se están levantando Pokézombies nuevamente. Si se acuerdan, había algunos capítulos con Pokémon zombies que despertaban porque se les metía el mal dentro y había que destruirlos, como cuando Brian calcinó a uno de ellos. Bueno, empiezan a luchar, todos se reúnen. Alexander y Kirajin ya han tenido algunas noches, como ya sabéis, aunque solo narré una, pero se intuye pues que han intimado. Y Kirajin no se siente demasiado bien, así que Alexander decide que van a volver, van al hospital y luego regresan a casa de Alexander. Bueno, Kirajin, que se llamaba Fundika, ya no querían llamarla Kirajin, así que discúlpenme, le cambió el nombre porque en un pasado se llamaba Fundika. Recuerden, la chica pelirroja que estaba más rellenita, que en el pasado era un ángel de cabello rosa. Ella sigue sin tener recuerdos de su pasado, no recuerda absolutamente nada, ni despierta en sí su ADN, y se siente como poquita cosa también. Y en fin, luego hay un montón de cosas aquí que no he puesto en mis ideas, pero de alguna manera entienden Arceus y Gabriel que la cosa ya está yendo demasiado lejos. ¿Recuerdan cuando Angelique pensó que Sandro había muerto? Que ahora ya están tranquilos Sandro y Alejandro porque saben, somos cada uno un individuo. No tenemos que unirnos, eran recuerdos falsos. Bueno, al pensar que Sandro había muerto cuando el malvado de Zeldo lo torturó, Angelique creó una energía tan sumamente dolorosa y horrible que llegó hasta el rey muerto, Makrus, que le dio demasiada energía, por eso todo estaba tan mal y ahora la gente estaba sufriendo tanto, debido a esto. De todos los entes que salían por ahí, veían a sus Pokémon fallecidos por la calle, la gente se dormía por ahí, había accidentes porque la gente se acababa durmiendo en los coches, bueno, todo mal. Que ya se reúne demasiada energía negativa y pasan como unos pocos meses, digamos que 2 meses, en los que están luche, Gabriel y Arceus hasta montan un ejército. De una maldita vez reúnen a ángeles y demonios que ahora vivían en armonía. Todo esto, ya digo, estaría mucho más desarrollado. Reúnen un ejército para lograr vencer a estos entes malignos que aparecen ya como criaturas incluso. Ya todo se vuelve un caos y saben que tienen que bajar a la parte más profunda de los infiernos, en donde encerraron al alma, el cuerpo de Makrus.
que no murió como lo recordamos, sino que quedó como en coma y estaba ya despierto prácticamente. Había reunido tanta energía que estaba despierto. Y para esto van a reunir a los mejores. Por supuesto tienen que pedirle a Alexander que vaya porque fue de los primeros ángeles que Arceus creó. Recuerden que Gabriel creó a los ángeles y demonios y Arceus creó a los ángeles de los Pokémon que tenían también forma humana y a los Pokémon por así decirlo. Alexander le tiene que decir a Kirajin que se va a marchar. Kirajin que no y que no, que quiere ir con él y le dice no, llevas enfermita un tiempo. Ahí se descubre que Kirajin anda como enferma, pero es porque tiene que sacar de una maldita vez todos sus recuerdos y no puede de ninguna manera y eso le está enfermando por fuera. Por dentro se está consumiendo, no que vaya a desaparecer, sino de que no, tengo que liberarme, no puedo, porque no puedo, no sé qué, tengo que cumplir algo, no lo sé. Las almas, bueno. Se entiende que hay alguien en la casa de Alexander cuando van a pedirle ayuda. Pero simplemente sale Caroline de por ahí que estaba quedándose ahí. Estaban cuidando de ella a pesar de todas las riñas del pasado. Alexander se marcha. Caroline promete que cuidará a Kirajin, que ya se siente mucho mejor de sus celos y todo eso. Kirajin, perdón, Fundika, me estoy equivocando todo el rato con los nombres viejos de la historia, discúlpenme por Dios. Ay, Dios mío. Kirajin es Fundika, que antes la llamaban Kirajin por su nombre de humana, pero Fundika es el nombre que tenía en un pasado y Alexander y todos la llaman con el nombre que tenía antes de reencarnar en humana. Bueno, Fundika, por favor, di Fundika de ahora en adelante. Fundika que no, que quiere ir, que necesita salvar a su amado por si sucede algo. Arturo es llamado por Caroline porque necesita ayuda, porque sabe que Fundika va a irse sí o sí y ella la va a acompañar por sus carajos, por sus cojones, porque ya que le hizo mal en el pasado, quiere seguir enmendando todo el mal que hizo y le pide a Arturo que se quede en la casa, mirando a una habitación, como si hubiera alguien ahí, y acompaña a Fundika a ese lugar del infierno. Por supuesto piden ayuda. Tienen que ir a buscar a Victoria, como recordaréis. Y por supuesto van al bar de Samuel y Moisés, que qué pasaba, pues que estaba Trilomita ahí y que vendría de gran ayuda, así como la ayuda de Elizabeth. Necesitan sí o sí una buena mano de ayuda para bajar a los infiernos y esto se supone que iban a ayudar a Gabriel y Arceus. Pero cuando escuchan la historia deciden que es mejor acompañar a Caroline y Fundika. No pueden dejar que dos chicas, una que es medio ángel y no es tan sumamente poderosa y una que aún no ha despertado sus poderes, vayan a ese lugar infernal completamente solas. Además les cuentan un secreto que no se dice ahora mismo abiertamente, pero intuyen. Bueno, podréis intuir que es algo muy importante. Están guardando un secreto en la casa de Alexander. Así que se une este grupito también para bajar a los infiernos. Y todo esto ya es súper resumido. Pasarían muchas cosas por en medio. Pero vamos a dar un salto en el que ya están frente a Maecrus. Que Maecrus está despierto y está luchando. Gabriel, Arceus, Alexander. Maecrus es sumamente poderoso, muy, muy, muy poderoso. Y acaba hiriendo de gravedad a Alexander. Justo en ese maldito momento es cuando aparece Fundika y lo ve herido. Y al verle en tan mal estado nuevamente,
Ahí es cuando le llegan de una vez sus recuerdos y se despierta su ADN. Recuerda cosas maravillosas de su pasado con Alexander y también sus últimos momentos. Y cómo Alexander le hizo tanto daño solo por protegerla. Si recuerdas la historia, Alexander le mintió a Fundika. Me estoy equivocando otra vez con Kirajin, ¿verdad? Alexander dejó a Fundika porque realmente tenía miedo de que la dañaran ya que estaban en mitad de una guerra. Y él le mintió con que no la amaba. Pero realmente él iba a morir. Y Fundika se suicidó al saberlo. Fundika, con sus poderes divinos recuperados, utiliza todo su poder, con la ayuda también de Caroline, para recuperar esa herida, mientras Gabriel y Arceus, dale que te pego luchando. Por supuesto, Arceus deja un tiempo la lucha. Es porque tiene más poder que ninguno. Ninguna de las dos chicas puede sanar a Alexander, pero Arceus da bastante de su poder para sanarlo, ya que era una herida muy, muy grave, peor que cuando Zeldo le atacó. Con eso os digo todo. Y logran salvarle la vida a Alexander. Pero Gabriel está a punto de lastimar a Macrus. ¿Y qué pasa? Madre mía. Ahí aparece Amalia, sí, que estaba sumamente enamorada de Macrus, ya que ella fue la primera humana creada y por lo tanto tenía vida eterna, y se sacrifica por Macrus antes de que Gabriel le clave su Arundeon. ¿Y qué sucede ahí? Que Macrus, mientras ella está muriendo en agonía del dolor, simplemente la desprecia y ella, aún así, no deja de amarle, besa sus labios y termina su vida. Ahí Macrus siente algo extraño. Vienen un montón de recuerdos de golpe, una vida junto a su primera creación, una vida en la que él, a pesar de que la veía como algo inferior, siendo un ser que él había creado, le tenía tanto aprecio, cariño y hasta cierto amor, viendo cómo ella lo admiraba y lo amaba, sintiendo calor en su corazón, aun cuando las cosas se torcieron en su vida, y empezó a tener de esos malvados pensamientos tan oscuros hacia Gabriel y Arceus. Siempre estaba ella para él, siempre para levantarle el ánimo. De alguna manera siente que él mismo corrompió a Amalia, sintiéndose horrible. Y nadie entiende por qué ese hombre grita por todo lo alto, si es alguien al que no le importa ninguna persona, ni siquiera su propia creación. Pero dentro de sí, como he dicho, se siente al fin calidez y algunos sentimientos. Aunque Gabriel piensa que ya va siendo hora de acabar con su vida, Angelic aparece de una maldita vez, su madre, y detiene la batalla, diciéndoles que Macrus tiene que recordar por qué se crearon esos celos tan horribles en él que le estaban carcomiendo y convirtiendo en algo maligno. Y es ahí cuando Angelic les pasa esa visión y descubre Gabriel y todos los demás, aunque Arceus ya lo sabía, de alguna manera, que ella era la diosa que escuchaba, que era la diosa de la existencia del amor, y que en un pasado comprendió que no podía sacar la oscuridad de absolutamente nadie, porque trató de hacerlo en alguna ocasión, trató de sacar su propia oscuridad al ver su futuro, y comprendió que la había cagado, y que si había amor dentro de ella, daba igual que hubiese malos sentimientos, podría darse la vida, lo más hermoso, pero esa oscuridad ya se había escapado. ¿Y a dónde fue? A Macrus. Y Angelic le da un gran abrazo a Macrus, pasándole tantos sentimientos hermosos, tanta belleza que tenía ella al ser la diosa del amor,
haciendo que de una maldita vez salga esa oscuridad que tenía en su interior, quedando sumamente débil pero salvándose la vida, siendo por fin el Maecrus que fue al principio. Pero ahora queda esa entidad que se hizo corpórea, sí. Todo el mal, no maldad, sino malos sentimientos que Angelic se había sacado cuando era la diosa, toda esa maldad que había sacado de su interior. Ahora, ¿qué pasaba? Que tenía tanta fuerza de haber pasado millones de años dentro de alguien que simplemente era igual de fuerte que ella. Casi, no tanto, porque después de todo eran sus malos sentimientos y no era un alma en sí, pero había tomado tanta energía que hasta se había creado algún tipo de espíritu, por así decirlo, en esa entidad corpórea que tenía no la forma de Maecrus, sino como una especie de aspecto de Angelic, pero maligno. Y en un pasado, Angelic no dejó que lo mataran. Ahí se ven las imágenes en las que protegió a Gabriel, su futuro hijo. Lo protegió para que simplemente no gastara toda la energía de su alma, que él sí perdió la vida, pero no su alma. Maecrus quedó en coma y Gabriel reencarnaría siendo su hijo. Gabriel trata de luchar contra el mal que salió de Maecrus, esa entidad corpórea con el aspecto de su madre. Está muy herido. Angelic está en las últimas, no porque estuviera luchando, gastó mucha energía cuando trató de salvar a Maecrus, de sacar tanta fuerza de amor. Pero hace su último intento cuando Gabriel está a punto de ser atravesado por el poder maligno de la oscuridad. No dejaría nuevamente que su hijo muriera. Esta vez no iba a permitir que muriera, porque su alma podría desaparecer, ya que esa entidad era demasiado poderosa, y no quería ni que muriese terrenalmente, ni que su alma fuera herida o que se extinguiera por completo. Y Arundeon acaba atravesando a Angelic, que se pone justo en medio de sus sentimientos negativos corpóreos. Vamos a decirle Angelic malvada. Se pone en medio de la espada y de la Angelic malvada. Y eso para Arundeon fue el mayor acto de amor, proteger a su hijo y dar su vida para proteger a todos. Tan poderoso fue ese poder. Atravesó el alma de Angelic todo su amor, con esa espada maravillosa llegando toda esa energía de amor de esa manera, hasta la Angelic malvada, desintegrándose. Pero antes de hacerlo, esa oscuridad le dice: ¿no te sientes mal al saber que volvía a nacer dentro de ti? Porque aunque ella sacó todos esos sentimientos, volvieron a nacer los sentimientos negativos. Nunca podrías deshacerte de mí. Obviamente sí que se estaba deshaciendo de esa entidad corpórea que había adquirido fuerza, pero todo el mundo tiene sus sentimientos negativos y ella se lo dijo antes de que la entidad se acabe de desintegrar, se acabase de desintegrar. Todos tenemos esos sentimientos y yo, siendo la diosa del amor, también los tengo y ya no me voy a arrepentir de tenerlos. Y con eso la entidad comprende que ya no tiene nada que hacer. Acaba desintegrándose por completo y Angelic está a punto de morir. Su hijo la toma en sus brazos. Arceus está hecho pedazos, no sabe qué hacer. Sabe que al haber sido atravesada por la espada Arundeon, que mata dioses por cierto, no puede hacer absolutamente nada con su poder divino. Así que, con su manita posándola sobre el rostro de su hijo,
le pasa unos hermosos recuerdos del pasado. Cuando era una diosa, pudo ver todo su futuro, que él iba a ser su hijo, que debía sacrificarse siendo Angelia, recuerden, su encarnación anterior, porque sería la madre de Gabriel. Y le cuenta algo más, que creó a una hija, usando sus poderes creó a un alma, que Caroe nunca fue una pequeña parte de ella, sino un alma única, un alma hecha de amor. Y la creó porque al ver su futuro sabría que su hijo y su marido estarían solos un tiempo sin ella y que debía haber alguien para cuidarlos, y por eso le dio amor a Gabriel, creando una hermosa alma que era Caroe, que al principio era una niña sin poderes ni nada, una niña demasiado amorosa. A ver, fue creada por la diosa del amor, una niña buena que de verdad valía la pena. Pero Caroe nunca fue Angelic y le pidió a su hijo antes de morir que por favor algún día la perdonara por hacerla querer esas cosas, por engañar al alma de su hermano, por engañar a su Brian. Y con sus últimos poderes, el alma subió hasta el universo para reorganizar todo lo que ella deseaba. Caroe pudo recordar la realidad de su alma. Se le escaparon unas lágrimas y le dijo mamá a Angelic, recordándola como la diosa del amor. Esas entidades malignas que escaparon del infierno del mismo Maecruz, no de Maecruz, sino de la Angelic malvada, las pocas que quedaban, se esfumaron por completo. Ya no quedaba nada, ni una energía maligna, simplemente los sentimientos negativos que toda persona, Pokémon o existencia tiene dentro de sí. Es lo único que quedó. Y dio un acto más de amor, haciendo que volvieran a la vida los seres más importantes para sus amigos más fieles. Y pasa un tiempo. Ismael acaba llegando a un bosque en donde ve a un Blaziken. ¿Recuerdan que tenía un Combusken que murió en la primera temporada? Murió por salvarle la vida. Pues ahora lo encontró. Lo había estado buscando y esperando por tanto tiempo a su querido Ismael, que ya no sabían dónde vivía, y en ese bosque ahora ya era todo un Blaziken. Luego Susan se encontró a un niño pintando en una calle. Recuerden que ha pasado bastante tiempo, no sé si lo he dicho ya. Bueno, han pasado unos años. Y allí reconoce que es su padre. ¿Se llamaba Brandon? No me acuerdo, creo que sí. Y es su padre reencarnado. Todos reconocen a sus amigos reencarnados. Y en un campo de flores, Caroe se encuentra a Brian, que ahora sigue siendo el mismo Infernape de antes, con los mismos recuerdos. Ella ahora es una idol famosa, cumplió su sueño. Duplica dejó de perseguir el sueño de ser una idol famosa como ella y siguió con su banda, tocando en lugares, obteniendo bastante reconocimiento. Pero volvamos a lo que iba. Caroe se encuentra a Brian en un campo de flores y en sus brazos tiene un bebé. ¿Por qué Brian está con la misma edad? Bueno, unos pocos años más nada más, que como le recordó en un pasado, no es un nuevo Infernape. En cambio, el niño que tiene en brazos, él se lo muestra y puede reconocer la carita de su hermano, de Albert, siendo un pequeño niño. ¿Por qué ahora él es un bebé?
y Brian sigue siendo adulto. No, simplemente cosas de la reencarnación. Tenía que esperar a que naciera de alguna persona, de alguna parejita. Y nació justo en ese momento cuando ella ya es una idol famosa. Los padres aparecen poco después. Ellos habían estado cuidando de Brian. Sabían la historia del hijo que iban a tener gracias a él. Como el alma de Brian se había mantenido siempre en la botellita de Caroe, que desapareció el día que Angelique se fue al universo. Por esa misma razón, él había nacido, siendo lo mismo, apareciendo su cuerpo como mágicamente de pronto. No había nacido de una pareja de Infernape. Lo del Blaziken de Ismael simplemente había entrenado él solo seguramente y habría evolucionado buscando a Ismael. Nunca desarrollé esto demasiado bien, pero digamos que así es la cosa. Pero bueno, Caroe se lanza a los brazos de Brian. Le pide disculpas un montón de veces, pero él simplemente le dice que no pasa nada, que le perdona todo y que la ama como a nadie y que no le importa lo que su corazón sienta. Siempre será su mejor amigo, su fiel protector. Todos esos años, ella estuvo separada de Gabriel ya que había decidido recorrer el mundo para ser el mejor entrenador, dejando de lado todo su poder divino, no que lo hubiera desechado, sino queriendo olvidar todo eso, buscando a su madre de alguna manera, convencido de que ella volvería, incluso habiendo discutido con Caroe, que simplemente lo aceptó. No puedo seguir contigo porque tengo que encontrar a mi madre. Mi madre es siempre lo primero. No es que se lo dijera, pero eso es lo que entendía Caroe. Y se habían separado, aunque ella había cumplido su sueño de ser una idol muy reconocida. Y por supuesto de recuperar a su hermano y a su querido Brian. No tenía el amor de su vida, a Gabriel. Y está cantando en uno de sus conciertos más famosos una canción. Brian está observando desde cierto lugar, protegiéndola. Están los padres de su hermano, cuidando del pequeño. Y esa canción que está cantando va dedicada para Gabriel, que de pronto aparece. Los guardias quieren detenerlo, pero saca sus hermosas alas y sube hasta el escenario para decirle que está arrepentido, besando a Caroe en ese lugar, delante de todo el mundo, viendo cómo la idol más famosa es besada por un ángel. Total, ya todos sabían de la existencia de ángeles y demonios, y sabían ya quién era Gabriel, obviamente. Luego, después del concierto, le cuenta que buscó a su madre, pero que a pesar de no encontrarla y a pesar de todos los sentimientos que tenía hacia su madre, que ahora se había dado cuenta que eran sentimientos de un hijo hacia su madre, nada romántico, no había podido parar de pensar en Caroe ni un solo día, y que se arrepentía profundamente por haberla dejado, y que si su madre creó a un alma tan bella como Caroe, fue por algo, fue porque esa era la persona idónea para su vida. Pero fue al poco que fue llamado por Alexander, diciéndole que tenía que hablar con él seriamente. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan que Angelique estaba embarazada en un pasado? Sí, estaba embarazada de Sandro, que los pobres Alejandro y Sandro estaban llevándolo de la mejor manera que podían. Y cuando murió Angelique, allí abajo en el infierno, no tenía barriguita ya. Recuerden que había estado como 2 meses luchando. ¿Qué había pasado? Muy bien, que estaba ocultando a Alexander en su casa a la propia Angelique, que había dado a luz allí. Ya sabéis que se formó en su vientrecito el feto mucho antes, el bebé, ya que era hijo de un Pokémon, con una ángel de los Pokémon. Y haya tenido a su hijo ahí
Y después de eso, resulta que Fundika se había quedado embarazada de Alexander. ¿Y a quién tuvo Alexander? A su propia hermana como hija, madre querida. Y todos esos años habían estado cuidando del pequeño bebé, del hijito de Sandro y de Angelic, y de la propia Angelic que había nacido de Fundika. Que como Gabriel había estado dando vueltas por el mundo, ni sabía que su tío había sido padre. Y este prefirió mantener en secreto todo eso para que no descubrieran lo que Angelique les había pedido, que hasta que no llegara el momento en el que su hijo se diera cuenta de su corazón, no dijeran nada. Y ahí, pues vieron a la pequeña Angelique como una niña pequeñita y adorable, y a su hijo siendo un poco más mayor, comportándose como si fuera una especie de hermanito o algo así, pero sabiendo perfectamente que esa era su madre. Y Angelique curiosamente había nacido con su mismo aspecto anterior, era algo que siempre mantenían estos seres. Que nunca se supo de quién nació Alexander cuando reencarnó, pero en fin, sabe Dios cómo eran sus padres. El huérfano, vamos a decirle. Pero Angelique nació otra vez con los ojos moraditos y con el pelo negro. Y al final, ¿cómo se queda Alejandro? Que ya sabéis que ahora era inmortal porque había recuperado los poderes divinos. ¿Qué leches? Pues que mi mujer es una niña pequeña. Ahora voy a tener que esperar hasta que sea legal, ustedes me entienden, hasta que sea mayor. Y Sandro, mierdas. Mi entrenadora es una niña de nuevo. Voy a tener que pasar su adolescencia nuevamente. Me va a empachar a dulces y encima mi hijo, que me han ocultado que mi hijo estaba vivo. ¿Cómo se va a quedar Sandro? Y eso, tíos. Gabriel al fin lleva a Caroline junto a su hermano pequeño, por así decirlo, porque sí es su hermano pequeño, el hijo de Sandro. La lleva al fin a un balneario y hablan, eh, se perdonan. Bueno, más bien, Caroline se disculpa con Gabriel de una maldita vez. Que por cierto, ahora Gabriel sí podía crecer. Y Caroe, sí, era eterna la leche, era eterna porque era hija de la diosa del amor. Bueno, es así como termina la serie, todos terminan bien y felices, sí que podría agregar alguna cosa más, pero este es el final verdadero de la serie. Había pensado en finales alternativos que no me gustaron, había otro final al principio que era más simple, eh, luego hubo otro final en donde Alejandro y Sandro sí que eran uno, pero no me gustó porque para mí Alejandro es una persona y Sandro otra, no podía ser así. Lo arreglé y este es el resultado final. Me van a pedir mil disculpas porque lo he redactado del culo. Bueno, no está ni escrito como dije. Me he explicado muy mal, pero lo importante es que yo creo que se ha entendido toda la historia y espero les haya gustado un montón y me despido, troncos. Espero les haya gustado el final de Pokémon Amatista. Por cierto, que Valeria ya de adulta se queda de novia con Celen. Sí, sí, sí. No se lo esperaban, ¿verdad? Y Nacho y Saniel tienen también una relación romántica de las buenas, que al final hay pokefilia, babies.